Tantas cosas tenemos en nuestra mente cuando hablamos de la aflicción, pero hay dos problemas con la aflicción. La aflicción tiene dos grandes problemas en tu vida y en la mía, con la cual Dios, a través de ella, quiere vencer. Es que todo lo puedes y que no te lo mereces. Que todo lo puedes y que no te lo mereces. Son las dos cuestiones con las cuales luchamos vos y yo todos los días de nuestra vida con respecto a la aflicción. Queridos hermanos, lo primero que hacemos cuando viene la aflicción es ver a qué echamos mano. Y no miramos para arriba. Ante la aflicción, lo primero que hacemos es ver cómo resuelvo este problema, cómo tomo esta decisión, sin tener en cuenta a Dios. Y allí es cuando realmente la aflicción empieza a tener mayores consecuencias. Porque muchas veces esas muletas que agarramos para solucionar los problemas nos meten en peores situaciones. A veces escuchamos el oído, prestamos el oído de atención a lo que dice Google, a lo que dice un pensamiento humanista, a lo que dice la psicología, a lo que dice un montón de otras voces que tenemos en este mundo. Querido hermano, es que ¿te has dado cuenta que en la aflicción sale a la luz una de las fortalezas de tu vida? Creo que la tenemos todos. Es que confiamos mucho en nosotros mismos. Y yo lo dije hace unos 2 o 3 domingos atrás en una predica, que Dios va a destruir tus fortalezas para que en esa debilidad, cuando te encuentres débil, Él te fortalezca porque has dependido de Él. Porque como dije, ¿cuántos nosotros agradecemos cuando las cosas van bien? Casi nunca. Y cuando las cosas van mal, seamos honestos, al principio tampoco. Buscamos a Dios. Después cuando estamos ahí en la última, nos acordamos de Dios. O sea que somos personas que siempre estamos confiando en nosotros mismos. ¿Cuáles son esas fortalezas? Tu capacidad, tu conocimiento. Son los lugares en los que tú estás seguro. Son esas cosas que tú dominas. Es como, ¿se acuerdan Pedro que era pescador? Tiramos las redes ahí, o sea, yo vivo de esto, o sea, tengo una empresa, decía Pedro. Y Jesús le dijo, tírala allá. Jesús, Dios te está pidiendo quizás que seas un hombre, una mujer de Dios, un esposo, una esposa, un hijo. Y tú dices, que yo ya soy grande. Dios, que yo sé cómo manejar la cosa. En esto yo la tengo clara. Esas fortalezas, querido hermano, siempre, escuchen por favor esto, las fortalezas que tú y yo tenemos en nuestra vida, siempre nos van a llevar a un tropiezo. Mientras no se la dejes a Dios. Siempre. Eso que a vos en un lugar del mundo te hace estar en las alturas, para con Dios igual es tropiezo. Porque no son entregadas para Dios, porque no son usadas para con Dios. Eres bueno en los negocios, eres bueno con tus manos, eres bueno con lo que sea, tu capacidad de aprender, de dar, de enseñar, de trabajar, lo que sea, de servir a Dios. O sea, tú sabes lo que te pongan a hacer en la iglesia, todo lo que te quiera decir que tú seas buenísimo, si eso te pone en un lugar que no es Dios, que te sobrepones a Dios, es un tropiezo para tu vida. Y Dios tendrá que afligirte para destruir esa fortaleza. Porque Dios al que ama disciplina. Por eso dije, ¿qué estás creyendo para vivir como estás viviendo? Con respecto, por ejemplo, a la aflicción. Porque si Dios justo el tema desde la alabanza, que estamos pasando por dificultades, vamos a pasar. Estamos estudiando escatología y las cosas no van a mejorar. Las cosas se pondrán peor. Querido hermano, ¿cómo Dios logra esto? Como te dije, a través del propósito de la aflicción. ¿Cómo Dios logra esto? ¿Cómo es que Dios te va a destruir para construir? ¿Cómo hace eso? Con la aflicción. En la aflicción uno busca a Dios siempre. La aflicción, ¿sabes por qué está puesta por Dios? Si te has puesto a pensar, tú en la aflicción depositas tu mirada en la esperanza de la vida eterna. Cuando todo te va bien, ¿estás pensando en la gloria futura? ¿Te estás creyendo esa mentirita que están dando vuelta en todas las iglesias donde Dios te salvó y tu mejor vida está hoy aquí? El plan maravilloso. Querido hermano, el enfocarte en las cosas que te van bien,
cuando las cosas van bien, en tus capacidades, si no las llevas delante de Dios, te van a llevar al tropiezo, al estar inerte en las cosas de Dios, a la falta de servicio, a la falta de compromiso. Por eso Dios a veces tiene que usar la aflicción para que empieces a mirar en la vida eterna, en la esperanza que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos ese problema siempre. Nuestras capacidades, nuestras fortalezas son un tropiezo si no estás puestas en las manos de Dios. Y la otra es que te lo mereces, perdón, que no te lo mereces. Un tropiezo tan grande que nos lleva a vivir de una manera que a Dios no le agrada es que cuando viene la aflicción nos quejamos contra Dios porque decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo miré cómo estoy viviendo. Mirá la vida, si soy una santa, si soy un santo, si te sirvo, si estudio la Biblia, si hago las cosas, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Recordás la prédica cuando empecé que dije, no tan solamente soy oidores sino hacedores? ¿Qué estás creyendo para pensar de esa manera? ¿Que te lo mereces o no te lo mereces? Estás creyendo mal, porque la única persona que vivió en obediencia perfecta a Dios y fue maltratado, escupido, golpeado y crucificado fue Jesucristo siendo inocente. Tú y yo no somos merecedores de nada, porque somos todos pecadores. Estábamos separados de la gloria de Dios. Así que cuando te venga un pensamiento, querido hermano, en la aflicción de que no me lo merezco, el único que no se merecía y fue a la cruz, fue el Señor Jesucristo. Por la misericordia que nos tuvo, tú y yo no vamos a pasar por el infierno, gracias a su obra. Pero hermano, muchísimas, por no decirte la mayoría de las veces, las aflicciones que nos pasan son por consecuencia de nuestros pecados. Y quería leerte un pasaje para que podamos comprender el propósito de la aflicción. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan que acabo de decirte que el que no te lo mereces? ¿Por qué a mí? Pensé en Pablo, el hombre que subió al tercer cielo, el hombre que tuvo revelaciones que no tuvo ninguno, el que escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Él dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos, ¿qué? Abrumados en sobremanera. ¿Cómo que tú no te lo mereces? Parece que Pablo no se lo merecía, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Más allá de nuestras fuerzas. De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Querido hermano, es una aflicción que te quita hasta las fuerzas. Alguien que aparentemente no se lo merecía. Pero como te repito, ¿qué tenía Pablo en su mente para escribir lo que escribe, sobre todo con lo que sigue ahora? Mirá lo que dice. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué tuvimos esa sentencia de muerte? ¿Por qué pensamos que íbamos a morir? ¿Por qué tuvimos esta abrumadora y sobremanera tribulación que nos quitó toda la fuerza y pensamos que íbamos a morir? ¿Para qué? Propósito. Finalidad. Conclusión. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Wow. ¿A dónde tenía puesta la mirada Pablo? Pablo tenía claro que no se trata de él, se trata de Jesús, se trata de que Él está conformando en ti y en la vida de Pablo la imagen de Cristo. Y si Él que era perfecto, nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué pretendemos nosotros lo contrario al sufrimiento? No hay gloria sin cruz. Y el ejemplo perfecto es Jesucristo. Querido hermano, este camino, como bien dijo Edward, no es camino de rosas, ni mucho menos. Claro que no. Jamás fue prometido un camino de rosas en la Biblia.
¿Sabes lo que está prometido en la Biblia? Que los que quieran ser mis discípulos padecerán persecución. Eso está prometido en la Biblia. No sé qué estás creyendo, por qué estás viviendo de una manera que la Biblia no dice, porque no has oído la palabra de Dios. Estás creyendo cualquier cuento. La aflicción es parte de nuestra vida y encima es para nuestra bendición, para que podamos echar mano de la vida eterna, para que Cristo sea conformado en nosotros. Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Querido hermano, ¿sabes qué pasa? Es que tenemos a veces mucho en este mundo a qué aferrarnos. ¿Qué te sostiene? Para que sientas o que tengas tantos problemas con la aflicción. ¿La familia que tienes? ¿La esposa o la esposa? ¿Tus hijos? ¿El trabajo? ¿Cómo yo me doy cuenta dónde tengo aferrada mi vida? Te hago una pregunta, un poquito personal, no me la tienes que contestar, pero ¿tú estás bien solo cuando hay dinero en la cuenta del banco? Cuando no hay nada, ¿pierdes la calma? ¿Pierdes el humor? ¿Pierdes el carácter? ¿Solo estás contento cuando hay dinero en la cuenta? ¿O hay tristeza? ¿Solo hay tranquilidad y alegría cuando tus hijos están en el camino del Señor y hacen las cosas bien? ¿Solo hay alegría y contentamiento y no hay queja cuando tu familia vive o se comporta como vos quisieras? Querido hermano, no se trata de ti, se trata de Cristo trabajando en tu vida. Y la Biblia dice que aunque sea momentánea, tengamos que pasar por diversas pruebas para que vuestra fe sea probada. ¿Sabes qué significa eso? Que no se trata de merecimiento, sino se trata de que Dios a veces, tú puedes estar viviendo una vida muy buena con respecto a Dios y delante de los hombres. Pero Dios dice, como le dijo Job, ¿has visto a Job? ¿Es justo? Sí, pero es porque le va todo bien. Y Dios a veces dice, mirá, Gerardito, te va todo bien. Por eso me alaba, por eso sirves, por eso estás comprometido, por eso todo. Te voy a quitar esto. Y Gerardito se empieza a enojar. Y dice, ¿no aprendes todavía? Te voy a quitar esto también. Y voy a decir, bueno, Señor, pero ya está, y me quitaste dos cosas, y ya está. Y dice, no, pero te veo con la misma actitud. Te voy a quitar más. Y te voy a decir lo que Dios dice en la Biblia. ¿Quién hay que detenga su mano? Cuando tú y yo no abandonamos las cosas que tenemos que dejar de lado, cuando empezamos con la queja en la aflicción, Dios puede quitarte todo y no lo vas a poder detener. Ahora, ¿vivimos lo que creemos? ¿Significa que estás dispuesto a que Dios diga, te quito todo y que vos digas, es que tengo que aprender? ¿O te vas a seguir quejando hasta el final? ¿Sabías que en Apocalipsis cuando dice que en el infierno habrá el lloro y el crujir de dientes? ¿Sabes que son dos cosas distintas? No está hablando de personas que solamente están llorando. Hay personas que están llorando. Oh no, mira cómo estoy. O sea, ¿por qué no hice caso? Ya no hay salida y están ahí llorando por la eternidad. Y está el crujir de dientes. ¿Sabes qué son el crujir de dientes? Pero Dios, ¿cómo te atreves todavía a mandarme aquí? ¿Quién eres tú para mandarme aquí? Todavía quejándose de Dios. Todavía renegando de Dios. Todavía creyendo ser merecedor de otra cosa. Querido hermano, la aflicción es una bendición de Dios para formar el carácter en tu vida y la mía. ¿Es lo que crees? Porque a veces no vivimos eso. Estamos llenos de personas en la iglesia, así como un tobogán, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿Por qué? Porque están viviendo quizás cosas equivocadas. Pero querido hermano, de que desde este lugar de la iglesia
Si te ha enseñado que la aflicción es parte de la bendición de Dios. Ahora, hay muchas más cosas todavía ahí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando las personas no viven lo que han escuchado, es porque tienen otra doctrina. Dentro de la iglesia de sana doctrina hay gente que tiene otra doctrina. ¿Y sabes qué es tener otra doctrina? Es vivir un anarquismo. El jueves en el Zoom compartimos acerca del anarquismo. ¿Qué significa anarquismo? El anarquismo es, yo no me someto a nadie. ¿Sabe cómo se demuestra el anarquismo? Con las personas que dicen, sí, la Biblia dice eso, pero yo opino lo mismo. Yo opino otra cosa. Sí, hermano, tú tienes razón, pero yo opino otra cosa. Ese yo opino es, no me interesa lo que estás diciendo. Lo que tú dices no me va. Pero lo dice el versículo, pero yo estoy sobre el versículo. Aunque no lo quieras decir, ¿eh? Se vive anarquismo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas personas que dicen, yo sigo a Jesús. Seguir a Jesús es seguir la doctrina, querido hermano. Si no crees eso, tú estás equivocado, no has leído la Biblia. ¿Quieres pasajes? El que me ama, guarda mis mandamientos. No me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. El Espíritu Santo fue dado ¿para qué? Para recordarnos las cosas que Él había enseñado. ¿Quieres más? Seguir a Cristo es seguir la doctrina. Así que tú vives una vida como a vos te parece, tú eres un anarquista, que es pecado. Es el mismo pecado que ocurrió en Génesis. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. Y el diablo le dijo, ¿así que te dijo que no comieras de ningún árbol? Esa no fue la palabra de Dios. La transgiversó, la mezcló. ¿Ahí ves la doctrina? ¿Ven cómo Dios se engañó? Satanás se engañó con la doctrina. ¿Qué le dijo? ¿Con que Dios te ha dicho? En otras palabras, el diablo le dijo, ¿qué doctrina es esa? ¿Qué palabra es la que Dios te dijo? No, lo que pasa es que Dios sabe que si comes serás igual a Él. ¿Y yo quiero ser anarquista? Yo no quiero ver nadie arriba mío. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Tratar a mi mujer como yo quiera. Trabajar como yo quiera. Tener el carácter que yo quiera. Ir a la iglesia cuando yo quiera. Comprometerme si quiero. Ofrendar si quiero. Anarquismo. El diablo siempre repite lo mismo porque es el padre de la mentira. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo hizo desde el principio. Vivimos lo que creemos porque quizás estamos viviendo algo que lo hemos creído mal. Ahí tenés una pequeña aliciente que igual hasta ahora lo estabas creyendo mal. Espero que esta mañana empieces a creerlo bien. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice acá. Pablo otra vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Querido hermano, ¿sabes qué está diciendo Pablo acá? Claro que quiero estar con Cristo. Claro que es difícil pasar por una abrumadora tribulación que te quita hasta la fuerza y sientes miedo que vas a morir. Claro que nadie quiere pasar por eso. Pero como te dije, Pablo dice, pero por causa de la obra, por causa de ustedes, es que todavía estoy vivo. Entonces dice Pablo, no se trata de mí, sino de lo que él quiere. Querido hermano, si estás vivo, es para que vivas para Cristo. Porque dice un pasaje, si vivimos o si morimos, de Él somos. Como dije, tú te llegaste a Cristo y no es el maravilloso plan de tu vida. Cuando llegaste a Cristo ahora tienes una agenda que no es tuya, es la de Dios. ¿Viste cuando vas a la fábrica y llegas y vas a preguntar
¿Qué hacemos hoy? Y te dan la lista de trabajo, y salís de mantenimiento a hacer el trabajo que te dan la lista. Esa es la agenda. Cuando llegas a Cristo es lo mismo, hermano. Ahora te dice, te di tantos dones, los tienes que poner en servicio a los demás, llevar las cargas los unos a los otros, amar a los demás como yo los he amado. ¿Ya eso es difícil? Sirve en la iglesia, ofrenda. Y cuando quieras pensar en ti, piensa en el prójimo como superior a ti mismo. Cuando hayas hecho eso, piensa después en y lo último eres tú. No sé en qué has oído, pero eso es lo que la Biblia dice. Es la agenda de Dios, no la tuya, no la mía. Entonces, tenemos que entender que ese propósito de la aflicción, como dice Pablo, tenemos una esperanza. Sí, todos quisiéramos estar con Cristo. Espero que todos queramos estar con Cristo. Pero si tenemos vida, dice Pablo, es por causa de la obra. Y vos decís, oh, pero yo no voy a ser pastor. Yo no tengo que estar comprometido como está Ariel o Julio o los hermanos de la alabanza. No, Dios no te llamó para eso, ¿vale? Pero yo te voy a decir ahora más adelante lo que dice Romanos 2:21, que vas a ver que nos involucra a todos. Porque el hecho de que no tengas el llamado a un ministerio público no te exime de que estás llamado a lo que dice Efesios, que según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir creciendo en amor, siguiendo la verdad en amor. Efesios capítulo 4, del 13 en adelante. Siguiendo la verdad en amor. Todos juntos, según la actividad propia de cada miembro, crecemos. Así que tú tendrás otra actividad que no sea esta, pero tú tienes una actividad. Y estás vivo para esa actividad. Y otra en conjunto que es predicar el Evangelio. Querido hermano, cuando vemos estas cosas tan claras respecto a la aflicción y a lo que estamos vivos para servir a Dios, muchas veces la aflicción tiene nombre y apellido. Es que la mujer que me diste. No, es que si mi esposo fuera lo que no es. Y yo estaba pensando respecto a la aflicción, que algunas veces le ponemos nombre y apellido porque es el cónyuge o la familia que me tocó vivir o la circunstancia. Que muchas veces intentamos los hombres, esto es para los hombres. Están atentos los hombres, ¿no? A veces queremos tener a la mujer idónea al lado nuestro, que siempre haga lo que tiene que hacer con sus roles. Cuando yo he tratado a mi mujer toda la vida como una porquería, como sin valor, que no le he dado tiempo, que lo único que hice fue traer dinero, y que menos mal que por lo menos a la noche me cumplía algún placer, y que nunca fui ni un pastor, ni líder, ni sacerdote, pero me quejo por la mujer que me dio. ¿Y la mujer? Hay mujeres aquí. Lo que pasa es que él no es la cabeza como yo quisiera, él las riendas del hogar. Hermana, ¿tú estás cumpliendo con los quehaceres del hogar si tienes que hacerlos? La Biblia habla del deber conyugal, en el 1 Corintios capítulo 7. ¿Por qué toco un punto? Porque aún dentro del cristianismo, más que en el mundo, se ve el castigo sexual de las mujeres a los hombres. Ah, ¿no te portás como Cristo dice que te tienes que portar? A la noche nada. Hasta que no seas como... Y ahí andan los maridos intentando llegar a la noche bien, porque hay que portarse bien. Pero para poder tener un poquito de placer, no por amor a Dios ni a la obediencia a Dios. Y las mujeres hacen eso. Y sobre todo en el mundo cristiano. Los pastores que tenemos relación con los hermanos en la intimidad y conocemos muchas cosas de muchas personas, muchas mujeres castigan a los hombres con el sexo. La Biblia dice, cumpla el marido con el deber conyugal y la mujer de la misma manera. ¿Por qué el deber conyugal con el hombre?
Porque el hombre no tiene que llegar como los cavernícolas, ¿no? Viene con un palo, agarrarle los pelos y pasar para la pieza. No, no. No es obligación, no es, debe ser por amor, voluntario. Pero hay un deber. No debería ser una obligación. No deberíamos hacer, bueno, es porque la Biblia dice en 1 Corintios 7 que tengo que hacerlo. No puede ser de esa manera. Hay amor. Y eso significa negarse a sí mismo. Aunque el marido y la mujer no sean lo que Dios dice que tenemos que ser. Recordá que, ¿me amas? Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Jesús sabía que Pedro no, a veces no representaba ni decía todo lo que decía que amaba a Dios. Pero sin embargo, era real. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hermanos en la iglesia. Lo más triste que ver en la iglesia es sectarismo en la iglesia. Yo me junto con los que me llevo bien. O aquel hermanito yo ya no lo quiero ni hablar. O es un pesado, siempre lo mismo. Hermano, no podemos ponerle nombre y apellido a la aflicción, porque son parte de la bendición de Dios para formar el carácter de Cristo. Ese hermanito, esa mujer, ese hombre que te tocó, que elegiste, obviamente. Pero es tu decisión amarlo. Entonces la aflicción no tiene nombre y apellido, querido hermano, si entendemos y oímos bien la voz de Dios en cuanto a las cosas que nos pasan en la vida. Y hay algo importante que casi nunca nosotros lo hacemos porque gracias a Dios no vivimos un problema aquí en la iglesia. Pero es, por ejemplo, la obediencia a los pastores, ¿no? El hecho de no ser anarquistas en la iglesia tiene que ver también con la sujeción a los pastores de la iglesia. Saben bien que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que los pastores allí, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, fueron personas regalos para la iglesia. Hombres dones, hombres regalos para la iglesia. Y eso no nos pone en ningún lugar más alto. Significa que es un rol distinto. Nada más. Y dice que nos sometamos a los pastores. E imitemos su fe. Obviamente, si hacen las cosas bien. Entonces, si hacen las cosas bien, si predican sana doctrina, también hay que someterse a los pastores. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos creyentes, porque no puedo decirlo, porque no les conozco su corazón, diciendo que son creyentes y no se congregan, porque no se someten a los pastores, siendo y teniendo pastores sanos, simplemente porque no se quieren someter a nadie. No existe los llaneros solitarios en la iglesia. No existe un cristiano llanero solitario, querido hermano. No existe. No hay un lugar en la Biblia que diga eso, para que tú lo andes pregonando. Que puedes ser cristiano y no congregarte. Teniendo dónde, ¿no? Obviamente, estoy hablando siempre de las cosas normales. Habrá situaciones. A mí me llegan 20 por lo menos en la semana al correo, diciéndome si conozco una iglesia en tal lugar, porque donde hay lo que él conoce es solo mala doctrina. Si conozco alguna de sana doctrina, porque me he tenido que dejar de congregar, porque es un desastre. Se convirtió en un circo. O sea, hay mucho de eso, ¿vale? Pero yo estoy hablando de esta iglesia. Yo estoy hablando con las personas que dicen que aman a Dios en esta iglesia. Que dicen que son creyentes.